Buenos tal? ¿Cómo días. están? Buen día. ¿Cómo les ha ido con todo esto? Mira, la verdad es que súper bien, estamos muy Qué bueno, contentos. qué Los bueno. entrevistados que tenemos son como geniales desde mi punto de vista. Entonces yo que estoy haciendo las entrevistas, estoy ganando, pero muchísimo aprendizaje. Qué bueno. Así que estamos contentos. Felicitaciones, como te decía por mail, felicitaciones por la iniciativa, lo encuentro increíble. Eh, Ojalá que, Poder mira, sistematizar todo esto, genial. Mira, la idea es que el manual sea sintético, que sea práctico, que las personas en el fondo que están en departamentos de comunicación y ojalá también los directivos y jefes de las empresas tengan la Ujú. posibilidad de leerlo también, porque hablábamos con Claro, otros entrevistados que muchas veces sucede que tú puedes tener una estrategia de comunicación maravillosa, pero si en el fondo es algo que no se comparte con toda la organización y todos los directivos y todos los gerentes en el fondo empiezan a modelar desde el ejemplo, es muy difícil que la organización sí, finalmente tenga una efectividad comunicacional como la que se desea. por supuesto. Entonces, con respecto a eso, Y bueno, dime. sí, en esa línea de preguntarte solo, es un documento escrito, me imagino, digital, no sé si impreso, pero digital. Sí, Ya, mira, te cuento un poquito para que tú puedas sí. alinear la expectativa en realidad. Esta es una iniciativa que tiene la Red de Recursos Humanos en conjunto con Talana. Ellos en el fondo decidieron hacer este manual. La idea del manual es que sea una primera versión. No puede ser tan ambicioso porque solamente son 3 meses de trabajo en total y la verdad es que para hacer una investigación y para poder entregar todo el material que idealmente se debería invocar acá es bastante más trabajo. Entonces se va a presentar como una primera versión. Van a haber solamente 10 referentes, que son los entrevistados, las entrevistas que estamos haciendo ahora. Dentro de eso también hay 4 entrevistas que son casos de éxito, en el fondo que han ganado un Great Place to Work o cosas así, que en el fondo van a ejemplificar su estrategia a través de la encuesta, o sea, de la entrevista. Ujú. Y vamos a tratar temas específicamente de liderazgo, comunicación efectiva, cultura organizacional y luego cómo integrar los equipos, la participación entre equipos dentro de una compañía. Ya. Entonces, esos van a ser los 3 primeros tópicos que nosotros vamos a trabajar con mayor profundidad. La idea es que si el manual es bien recibido, la retroalimentación es positiva y etcétera, se puedan abordar después ya otros tipos de temáticas y se haga una segunda versión de cara al próximo año. Ya, súper. ¿Ya? Perdona, que está Felipe de Talana, va a participar también con nosotros. Súper. Entonces, mira, te cuento. Yo hice Ujú. algunas preguntas porque sé que tú trabajas como docente, como director de magíster, de diplomado, y aparte de eso también sé que eres subgerente de comunicaciones de Kaufman, que también Sí. sé que ha ganado digamos, el reconocimiento de Great Place to Work. Entonces, Sí, o más o sea, menos, no más o menos. Tenemos Great Place to Work, fuimos como reconocidos por Great Place to Work como una empresa amable para trabajar. Obviamente no estamos dentro de las primeras 10 compañías de Chile todavía, pero sí es un reconocimiento importante porque se viene trabajando a nivel de cultura organizacional hace muchos años ya de manera súper intensa, y obtuvimos ese reconocimiento. claro. Y en el magíster de comunicación estratégica de la Universidad Católica y en el diploma de comunicación corporativa, que son los dos lugares donde estoy haciendo clases ahora, no estoy como director, ojo, hay como una aclaración, Ujú. solo como profesor, como docente. Como docente, sí. Sí. Así que eso, pero sí. Ya, ideal, sí, porque te quiero preguntar un poquito de ambas cosas, más que todo para que las personas puedan tener ambas visiones, desde una visión académica, digamos, y Ujú. la otra que es como en el fondo de la práctica profesional la cual que tú estás haciendo. Entonces, la primera pregunta es, como docente, ¿cuáles son las dimensiones claves de comunicación corporativa que tú consideras dentro del contenido de tu curso y por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque sé que cuando uno está estudiando, obviamente el universo de profesionales que va a la Universidad Católica o que recurre a hacer un diplomado o un magíster, efectivamente es múltiple. Hay algunos que son emprendedores, hay otros que trabajan para multinacionales, que tienen todas sus áreas súper desarrolladas. Entonces, ¿cómo gestionas este contenido y cuáles son las dimensiones que ustedes consideran claves, que son transversales para todos los profesionales? Sí.
Mira, es una súper buena pregunta. Yo te diría, efectivamente, el perfil de la gente que ingresa al Magíster de Comunicación Estratégica en la Universidad Católica es súper diverso. Bueno, obviamente hay un foco en la gestión de comunicaciones, pero efectivamente es diverso. Ahora, ¿cuál es la dimensión estructural que por lo menos a mí me interesa traspasarle, y creo que el magíster lo logra con creces, digamos, es, es el concepto de estratégico. ¿Qué hace de las comunicaciones que sean realmente estratégicas? Porque hoy día la palabra estrategia o estratégico el concepto está muy utilizado en muchos ámbitos y se ha deteriorado un poquitito. Sí. Entonces, lo primero es hacer como esa diferencia. Y yo siempre le digo a los alumnos, mira, todo lo estratégico es importante, más todo lo importante no es necesariamente estratégico. Y esa aclaración, que también, bueno, ahí hay varios académicos, Capriotti acaba de sacar un libro en España, que está súper interesante, de gestión de comunicaciones. Esa aclaración es fundamental porque todo el mundo habla, y en general los gobiernos corporativos de las organizaciones se habla como, no, mira, esto es súper estratégico, esto es la estrategia, y realmente no hay un conocimiento muy curado, muy fino sobre qué es lo realmente estratégico. Y bajando un poco el concepto, ¿qué entiendo yo por estratégico o qué debería, creo, las organizaciones considerar para que realmente los temas a trabajar sean estratégicos? Son fundamentalmente dos puntos. Uno, lo estratégico es aquello que le permite al gobierno corporativo o a quienes dirigen la organización tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, de alguna manera, es innovación. O sea, hacer algo de manera distinta o diferente a cómo lo veníamos haciendo ahora para cambiar el curso de las cosas. Eso es como la primera arista del concepto estratégico. Y lo segundo, lo estratégico es algo que sea sostenible en el tiempo. Es una mirada a largo plazo. Entonces, cuando alguien dice, mira, no, esta es la estrategia, no, esto es súper estratégico para la compañía y todo, ahí vienen varias preguntas, en el fondo, como que auditan ese carácter de estratégico del concepto, que al final es decir, ok, esto está llegando al nivel más alto de la toma de decisiones de la organización o de la compañía. Si no es así, entonces pierde su carácter de estratégico. Lo que no quiere decir que no sea importante, por eso hacía la diferencia de lo estratégico y lo importante. Puede ser súper importante, pero no es estratégico. Lo estratégico es, como te decía, esto que considera e integra a algún cambio o una optimización en la toma de decisiones o en la mejora de quienes lideran la compañía. Y por otra parte, si es que es una acción a corto plazo, si es que es una táctica, puede ser importante, insisto, mas no es estratégica, porque las acciones que son realmente estratégicas generan cambios, generan esa innovación que te comento y apuntan a un mediano y largo plazo que de alguna manera que ese cambio sea sostenible en el tiempo. Por tanto, Así ¿tú que, consideras que las organizaciones, disculpa, tendrían que trabajar con un plan de comunicación estratégico anual y de mediano y largo plazo? lo primero es una súper buena pregunta porque ahí hay una diferencia que no todo el mundo percibe y que tratamos también de inculcar en el magíster de manera muy, muy enfática, y que es la siguiente. Las comunicaciones no son un fin en sí mismo. Las comunicaciones están para apoyar los objetivos corporativos. Entonces, no es que la compañía deba tener un plan de comunicación estratégica. Lo primero que debe tener una compañía o cualquier organización es una estrategia propiamente tal de la organización. Y ahí recién es donde las comunicaciones, considerando esa estrategia, considerando esa hoja de ruta a nivel corporativo, organizacional, es donde las comunicaciones diseñan un plan de comunicaciones acorde a apoyar esos objetivos corporativos. Y por eso es que se llama comunicación estratégica, porque apoya los objetivos estratégicos de la compañía. La comunicación per se no es estratégica, es estratégica en la medida que está supeditada a apoyar el alcanzar esos objetivos de la compañía. Perfecto. O de la organización.
Perfecto. Súper buena aclaración y además de todo, que es muy atingente con lo que está sucediendo que pudimos levantar nosotros en la encuesta. En la encuesta muchas personas nos preguntaban cómo generar este alineamiento entre la comunicación y la cultura de la organización. Entonces ahí, conversando también con Gerson Bolensky, que tuve la oportunidad de conversar con él, también hablábamos de qué tan difícil es, porque muchas veces primero hay que partir de la estructura de la organización, la más jerarquizada, si es transversal o no, etcétera. Y después, por otro lado, también considerar que hay empresas que hoy en día actualmente tampoco tienen su cultura organizacional realmente bajada, curada, como bien decías tú antes. Entonces, ¿cómo generar este alineamiento de las comunicaciones con la cultura de la organización? Es un desafío, sin duda que es un desafío. Eh, Mira, yo te diría que todo radica en cómo en cuanto la organización pondera la gestión de comunicaciones, como te decía, en función de los objetivos estratégicos de la misma organización o de la compañía. Eh, cuando las compañías, por ejemplo, voy a ir a un plano como más práctico para después responder como más holísticamente a la pregunta, pero eh, cuando las compañías, por ejemplo, en su estructura organizacional, eh, tienen las comunicaciones dentro de la gerencia de personas o de recursos humanos exclusivamente para una comunicación táctica del día a día, de las cosas que la organización está haciendo, pero eso no está en línea o hay un gap muy amplio con la estrategia, insisto, del gobierno corporativo o quienes dirigen la organización, se va a quedar siempre en mera comunicación, vía canales que no necesariamente sean efectivos. Entonces, ¿dónde está el desafío respecto a la pregunta que tú me haces? El desafío está precisamente en cuánto la empresa o la organización pondera la gestión de comunicaciones para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. Y ahí viene la segunda parte de la respuesta, que en el fondo es si dentro de la estrategia organizacional o corporativa está hay un propósito claro a nivel de compañía o de organización, eso necesariamente va a permear en la cultura y naturalmente se va a traducir en la comunicación interna de la organización hacia sus colaboradores. O sea, si es que si en la estrategia de la organización no existe un propósito, no están claros los valores y no se pondera todo eso que antes llamábamos misión, visión y valores, y las compañías, el papel aguanta mucho, ¿no? Y la página web también, entonces las compañías escribían unos valores súper rimbombantes, muy lindos, muy coherentes, muy éticamente correctos, pero resulta que en la práctica del día a día nunca se bajaron esos valores. Entonces, eso ha cambiado desde el mundo de las comunicaciones hoy día, y en eso Susana Cáceres, por ejemplo, es una súper referente de todo lo que, de la importancia y todo lo que implica el propósito a nivel compañía. Y en ese sentido, ustedes como Red de Recursos Humanos bien lo saben, que en el fondo las nuevas generaciones cada vez están valorando más aquellas organizaciones que tienen causa, al margen de cuál sea el corazón de su negocio o la intervención, qué sé yo, se la juegan con un propósito a nivel organizacional. Entonces, si es que en la estrategia de la compañía, para responder a la pregunta, está ese propósito, naturalmente eso va a permear a la cultura organizacional, vía sus canales de comunicación. Entonces, si nosotros tenemos la comunicación radicada exclusivamente en la gerencia de personas y esa gerencia de personas no participa de la hoja de ruta estratégica de la organización, va a haber un problema y las comunicaciones no van a permear y la cultura no se va a gestionar de manera coherente con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, las empresas más modernas o las organizaciones más modernas tienen consideran primero las comunicaciones como una gerencia en sí misma, donde primero, ya sea comunicaciones o asuntos corporativos, qué sé yo, participan de la toma de decisiones o por lo menos del desarrollo de esa estrategia a nivel organizacional. Entonces las comunicaciones internas y las comunicaciones externas están en línea o son coherentes con esa estrategia. Sí. Al contrario, cuando las organizaciones van un poco más tarde y tienen radicadas las comunicaciones internas en, por ejemplo,
la gerencia de personas y las comunicaciones externas en la gerencia de marketing, es una visión un poquito más antigua, no hay alineación entre ambas, no están no están sintonizando con la estrategia a nivel de gobierno corporativo, organizacional, y ahí obviamente se producen brechas muy importantes que son súper difíciles de abordar. Sí, sí. Pero de todas maneras, todos los comentarios que tú estás haciendo yo creo que van a servir muchísimo, o sea, muchísimo a las personas que vayan y se acerquen a esta entrevista, de verdad. Son aclaraciones importantes, muchas veces nosotros damos por sentado, muchas veces creemos que todas las personas saben acerca de cosas o tienen el cómo hacer estas bajadas y realmente no es tan así. Entonces, este tipo de aportes de verdad que van a servir muchísimo. Qué bueno, me alegro mucho. Quería preguntarte también, desde como sugerente de comunicación en el fondo de Kaufman, ¿cuáles han sido los desafíos de comunicación interna que ustedes como empresa han tenido que resolver durante el último año? Sabemos que el último año, por supuesto, ya no tiene este caos del primero, ¿verdad? Porque el primero fue cómo lo hago, cómo llego, de qué canal, de qué forma, pero luego ya este último año hay empresas que han logrado hacer una buena bajada comunicacional interna, entendiendo que hay gente que todavía está trabajando de manera híbrida, algunos presenciales, algunos remotos, pero en el fondo, ¿cuáles son los desafíos más importantes que ustedes han tenido que resolver? Y lo más importante, ¿cómo los han resuelto? Mira, a ver, primero, a modo de aclaración, yo en mi sugerencia de comunicaciones no me toca ver la parte interna. Sí trabajo mucho con la gerencia de personas, entonces estoy al tanto de qué es lo que están haciendo. Y yo creo que, entonces, eso primero como aclaración. Ahora, sí he sido testigo de los desafíos que ha tenido el área de comunicación interna dentro de la compañía. Y en ese sentido, claro, no es lo mismo el 2020 que el 2021. Si la pregunta es exclusivamente se remite al 2021, yo creo que los desafíos son la constante evaluación de cuán efectivos son los canales de comunicación a nivel interno. ¿Por qué? Porque precisamente como tú mencionabas, hay modalidades de trabajo híbrido, presencial, qué sé yo, remoto en algunos casos, o sea, 100% remoto en algunos casos. Entonces, es ahí donde la eficiencia de los canales de comunicación juega un rol fundamental. En el fondo, estamos llegando vía esos canales a todos los que tenemos que llegar, y segundo, están comprendiendo el mensaje, no solamente en términos de alcance, sino que se está entendiendo el mensaje que nosotros queremos entregar. Ahí está, para mí, el mayor desafío de las organizaciones, hoy, no solo en Kaufman, sino que de las organizaciones hoy día. Y eso naturalmente te lleva a otra pregunta. O sea, primero, el aspecto como de evaluación de los canales que tú implementas. ¿Cuán efectivos son? ¿Se está traspasando el mensaje? ¿La gente está internalizando el mensaje, sí o no? Entonces, el día a día en general de las organizaciones no es tan fácil encontrar momentos para evaluar la efectividad de esos canales. Ya es un desafío que generalmente tenemos la gente que trabajamos en la gestión de comunicaciones. Eso como primer punto. Y como segundo punto, un poco lo que te hablaba de la innovación, sobre todo en un contexto como el de hoy, donde la tecnología pasa a jugar un rol fundamental y donde cómo nosotros pensamos en nuevos desarrollos de canales o nuevos desarrollos tecnológicos que nos permitan efectivamente generar plataformas de comunicación eficientes, efectivas, donde se reciba el mensaje primero, donde alcance a la gente que tiene que llegar y donde obviamente se interprete y se reciba el mensaje como uno lo quiera traspasar. Ahora, el proceso no queda ahí, y esa es una visión muy noventera, porque hoy día estamos en el mundo de la retroalimentación y donde las plataformas de comunicación, sobre todo las plataformas digitales, esa es su esencia, donde podemos tener feedback y retroalimentación constante, digamos, y la gente puede comentar y puede manifestar inquietudes, escepticismo, alegría respecto a ciertas iniciativas a nivel organizacional, pero también uno tiene que ser lo suficientemente, y por eso te hablaba como de la importancia de la evaluación de los canales, no solamente cuanti, sino que también cualitativamente, de cómo es ese feedback, porque si uno
se para en la vereda de, ok, yo voy a desarrollar canales de comunicación, voy a emitir ciertos mensajes y por el hecho de ser emitidos me quedo tranquilo porque lo hice, seguimos cayendo en un error fundamental. Claro, claro. Si no analizamos ese feedback de los colaboradores, si no entendemos cuáles son esas inquietudes, si no nos sentamos a escuchar y a hacer ese listening que tanto se habla en las redes sociales, pero que tan difícil es a nivel interno, vamos a seguir teniendo esa brecha y esos problemas de la eficacia de los canales de comunicación a nivel interno. ¿Tú consideras necesario entonces, por ejemplo, tener una periodicidad, un seguimiento de retroalimentación de los colaboradores, qué sé yo, 3 reuniones anuales, o cómo lo gestionan ustedes, o cuál es alguna técnica que tú podrías mencionar para apoyar este aspecto de retroalimentación? Sí, no lo considero necesario, lo considero fundamental. O sea, en ese sentido, como te digo, no podemos implementar canales de comunicación pensando en que son unidireccionales. Ese paradigma cambió hace mucho tiempo. Y hoy día está cambiando todos los días, digamos. Entonces, es un círculo. Y es por eso que es necesaria y es fundamental la evaluación constante con los colaboradores, y no solamente a nivel de comunicación interna, también externa, o sea, de ir analizando, como te decía, tomarse el tiempo de medir, sistematizar y tomarle el pulso un poco a cuál es esa retroalimentación. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho nosotros en Kaufman? Bueno, el área de comunicaciones interna ha generado varios canales a partir de la pandemia, por ejemplo, pensando en el modelo híbrido, implementó un canal que yo estoy realmente asombrado con la performance, porque de partida es la radio Kaufman, es una radio interna, y es muy coherente con el corazón de nuestra intervención, de nuestro negocio, porque hay muchos colaboradores que no necesariamente están detrás de un computador. Habemos algunos que sí, pero todos los mecánicos que están en los talleres a lo largo de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, no están frente a un computador. Entonces, el mail de comunicaciones internas no es efectivo para ellos en el día a día. Pero sí, los 30 técnicos de un taller pueden estar escuchando la Radio Kaufman, que es un canal de comunicación que genera la compañía, y que obviamente muy curadamente, donde participan periodistas profesionales de radio, qué sé yo, y con una programación súper diversa y completa, claro, donde se hablan de temas a nivel país, donde se habla de temas internos de Kaufman, de iniciativas que se están llevando adelante, donde hay una parrilla de música que es súper entretenida también. Entonces, los talleres tienen un canal de comunicación de la organización que los acompaña en su día a día, y que ha resultado ser súper, súper efectivo pensando en colaboradores que no están tan conectados al computador o al celular necesariamente en su día a día. Entonces, ese es un caso de éxito de cómo nosotros analizamos, o nuestra área de comunicación interna ha analizado y se ha desarrollado nuevos canales, pensando también en este dinamismo del 2020-2021 que ha sido un desafío, como te digo, a nivel generalizado. Sí, para todo el mundo. Oye, pero me parece espectacular la iniciativa, de verdad. Claro. Ahí es donde uno dice, claro, hubo un trabajo de pensar cómo alcanzo, cómo llego, y también cómo hablo un lenguaje, a lo mejor que sea un poquito más compartido, porque muchas veces hay comunicaciones que no van acorde al tono de la persona a la cual estoy llegando. Entonces, es súper importante lo que acabas de compartir. Yo creo que vamos a escuchar muchas radios más en el futuro. Ojalá, porque mira, mientras más canales de comunicación hayan para tener más retroalimentación y más llegada a los colaboradores, mejor. Los mismos colaboradores llaman a los programas y participan. O sea, se genera una onda súper súper linda. Súper linda, sí, genial. Gonzalo, mira, con respecto, hay un tema que siempre se habla, llevamos varios años, yo creo, diciendo de que los líderes o jefes, porque hay algunos líderes y algunos jefes o directivos, necesitan habilidades comunicacionales, necesitan capacitación en liderazgo, necesitan coaching, etcétera, etcétera. Sin embargo, es algo que nosotros venimos escuchando hace
años. Y hoy en día nosotros volvimos a levantar una encuesta y es un requerimiento que volvió a salir. O sea, 87% de la gente que respondió a la encuesta dijo las personas necesitan capacitación en habilidades blandas, en comunicación efectiva, digamos. ¿Cómo podemos nosotros aportar en esto y decir, ok, ¿de qué manera se puede implementar? ¿Cuáles son las acciones para fomentarlo cotidianamente? Porque hay muchas empresas que finalmente lo que hacen es decir, ya, una capacitación al año, un mes, todos los directivos con el coach, y terminó. Entonces, ¿cómo hacer que esto se convierta en una acción efectiva de largo plazo? Es súper interesante. También es un desafío, yo creo que está muy ligado a lo que conversábamos en un principio, ¿eh? De cuánto las organizaciones, y creo que pasa por un tema generacional también, pero cuánto las organizaciones ponderan la importancia de las comunicaciones a nivel estratégico. Cuando las jefaturas o quienes dirigen la organización ponderan las comunicaciones en el nivel que realmente tienen como aporte al desarrollo del negocio o a la intervención de la organización, hay una preocupación constante de coaching, de capacitaciones, en pos de una mejor comunicación, tanto top-down como bottom-up, o sea, de cómo se da esa retroalimentación a toda escala de la organización. Cuando se levanta, estoy seguro que cuando se levanta esa necesidad es porque precisamente las empresas todavía o las organizaciones no tienen tan medido la importancia de la gestión de comunicaciones. Entonces, cuando un liderazgo o cuando una gerencia, una jefatura entiende que las comunicaciones son fundamentales para el quehacer del negocio o el desarrollo de la organización, sin duda va a trabajar en esos aspectos. Y tú me preguntabas qué hacer Claro. para lograrlo, digamos. Y eso creo que es un rol y es algo que yo trato de transmitir mucho a los alumnos de magíster y de diplomado, y por obvio que suene, en la realidad no sucede. A todos nos cuesta y es un desafío permanente de cómo nosotros persuadimos a los liderazgos y persuadimos a esas jefaturas y a esas gerencias de la importancia de una comunicación efectiva. Nosotros somos las mismas personas que gestionamos la comunicación tanto interna o externamente dentro de una organización, somos los responsables, a mi juicio, todavía, a medida que las generaciones van avanzando, pero ese es un cambio más a mediano o largo plazo. Nosotros somos los responsables de persuadir a esos liderazgos de cuán importante es una comunicación efectiva. Entonces, sí, podemos hacer una capacitación, depende mucho también de los presupuestos, qué sé yo, y de la voluntad, obviamente, hay varios factores ahí que inciden, pero nosotros como gestores de la comunicación al interior de las organizaciones necesitamos empujar y evangelizar y persuadir a los gerentes, a las jefaturas, al directorio de cuán importante es la gestión de comunicaciones y la comunicación efectiva de ellos hacia el resto de la organización. Entonces, yo creo que pasa, como te decía, para resumir, por dos aspectos. Uno, cuánto la organización pondera la importancia de las comunicaciones, y dos, cómo nosotros, que estamos a cargo de las comunicaciones en nuestras organizaciones, somos capaces de evangelizar constantemente de que esto es un factor fundamental para el éxito, no solamente de la organización, sino que también del rol del líder. Que muchas veces, como te digo, pasa por algo también generacional, donde las generaciones más nuevas lo tienen incorporado. Es fundamental juntarse con los equipos, una comunicación mucho más horizontal, más cara a cara, desarrollan plataformas tecnológicas y todo. Las generaciones más antiguas no lo tienen tan incorporado y están mucho más preocupados desde el punto de vista del desempeño de la organización, o el desempeño del negocio, etcétera, y no ponderan tanto esto. Entonces, está en nuestro rol también el ser un Pepe Grillo permanente, de decirles como, oye, esto es súper importante, hay que trabajarlo y tenemos que hacerlo lo más potente posible porque es un ítem hoy día en cualquier organización, independiente de la cantidad de colaboradores que tenga, esa comunicación efectiva de los liderazgos es fundamental. Y yo creo que las nuevas generaciones ya son conscientes de eso, a las antiguas les falta un poquitito,
Y ahí es donde nosotros entramos como evangelizadores de eso. Sí. Excelente respuesta. Gracias, Gonzalo. No, Mira, la última pregunta que te tengo escrita, ya. es... Todas las que quieras, tengo todo el tiempo. Gracias. Es un consejo, en realidad, y es una mirada un poquito más holística. Hay muchas personas que están dentro de la red de recursos humanos que en realidad no pertenecen a multinacionales y que muchas veces, muchas de ellas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo podrías tú darles un consejo de acciones que ellos podrían incluir dentro de sus empresas para que puedan vivir el escalamiento de sus empresas con aspectos comunicacionales fuertes, con cimientos buenos para que después este escalamiento, muchas veces hay pymes, por ejemplo, que en 2 años pasan de tener 50 colaboradores a, no sé, cuántos en realidad. Notco, imagínate, pasó a ser unicornio. Sí. Entonces, ¿cómo poder hacer este escalamiento con bases y cimientos fuertes dentro del área de comunicación? Yo creo que hay 3 aspectos fundamentales para sentar esas bases y esos cimientos. El primero es escuchar, el segundo es escuchar y el tercero es escuchar. Yo creo que si los liderazgos de las organizaciones son capaces, por muy chiquita que sea la organización, o sea, si son 5 colaboradores o son 10 o 15, si nosotros estamos en un proceso permanente de escucha, de cuáles son las inquietudes, las incertidumbres de esos colaboradores, naturalmente debería surgir la creatividad o la idea de generar mejores espacios, mejores plataformas y cualquier cosa que tenga relación con una mejor efectividad en la comunicación y en las relaciones del día a día, porque claro, uno no necesita desarrollar tantos canales de comunicación cuando una empresa mediana o pequeña tiene, no sé, 20 empleados, es mucho más efectivo quizás juntarse presencialmente todas las mañanas y ver cómo está el equipo y recoger ese feedback desde ahí. Entonces no se requieren grandes desarrollos de canales internos de comunicación, pero sí la voluntad y la filosofía permanente de escuchar, escuchar y escuchar. Si nosotros escuchamos y en esa escucha, si es activa, o sea, si analizamos cualitativamente lo que nos están diciendo nuestros colaboradores y ellos manifiestan de que les gustaría estar mejor informados, naturalmente va a surgir la necesidad de desarrollar mejores canales de comunicación. Por eso te digo que hay 3 aspectos fundamentales: escuchar, escuchar, escuchar. Yo creo que ahí está la clave de sentar, como te decía, esas bases o esos cimientos para poder escalar. Si nosotros tenemos esa cultura en un inicio, independientemente de que sea una empresa chiquita o mediana, imagínate cuando sea grande y tenemos esa cultura de escuchar, 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 vamos a desarrollar buenos canales de comunicación que sean efectivos porque vamos a estar permanentemente en retroalimentación con nuestros colaboradores y es muy difícil fallar si es que estamos escuchando permanentemente. Sí, es un ejercicio difícil, no mucha gente se da el tiempo de eso, pero en la medida en que lo hagamos, la comunicación, no me cabe duda que va a ser mucho más efectiva. Totalmente de acuerdo contigo. Gonzalo, te quería pedir un favor. Bueno, no ahora para no abrumarte, pero hoy durante algún momento de tu día o mañana, no sé, si podrías enviarme alguna sugerencia de bibliografía, podcast, YouTube, referentes, personas que tú consideres que sería bueno incluir dentro. Yo estoy haciendo un gran listado, por supuesto, pero quizás desde tu expertise o desde tu experiencia o como académico en el fondo podrías aportarnos con respecto a eso para que las personas que lean el manual también tengan otro lugar al cual referirse y poder nutrirse también. Te lo dejo como una solicitud, por favor, si es que es posible. Mira, pregunta ahí, ¿el manual está dirigido para qué audiencia específicamente? O sea, sé que lo van a abrir, lo van a comunicar en general, pero ¿a quiénes se los van a entregar como para que lo lean? ¿A los directivos? Sí, se va a entregar a los coordinadores de comunicación, directores de comunicación y jefes de recursos humanos. Ese es el primer gran nicho, digamos. Idealmente después si esto se comparta con muchas más personas, pero en un inicio va a ser a ellos a quienes va a llegar, según la base de datos de Talana y según la base de datos de la red de recursos humanos. Ok, súper.
¿Ya? Sí, ni un problema. Quería pensar en cuál era la audiencia para recomendar como la mejor bibliografía o manuales que sean como efectivos, que les puedan ayudar en su gestión del día a día. Pero ya se me vienen un par de nombres Un por a de la no- mente. Sí. Gracias, te lo agradezco un montón. Le agradezco a Felipe también por su tiempo. Sí, Y gracias Felipe, bueno, te saludé así por el chat nomás, pero hola No Felipe. hay problema. No, te agradezco a ti por participar de esta instancia que es muy enriquecedora tanto para Talana como para la red. Así que gracias por tu Gracias a tiempo. ustedes por sí. considerarme y por invitarme. Oye, Gonzalo, yo te voy a estar haciendo llegar un correo dentro Ujú. de unos días cuando termine ya todas las entrevistas, un poco para explicarles cuándo va a estar este manual listo, cómo se va a compartir, para que ustedes puedan un poquito Súper. alinear su expectativa de cuándo vamos a tenerlo. ¿Ya? Así que Genial. te agradezco un montón. Muchas gracias. Gracias a Nos ustedes. pasamos un poquito, pero te mando un beso, un Todo bien. abrazo. Aprendí un Igual. montón igual. Qué bueno. Gracias, Qué Felipe. bueno. Un besito. Ojalá que Dime. sí. Chao, que Chao tengan muy buen Felipe, día. chao Carola. Muchas gracias. Chao. Buen día a ustedes también. Estén Chao, súper. chao. Chao, chao.